Ok, buenas noches. Muy bienvenidos acá a Astro Magallanes en verano, entrevistas de verano 2022. Tenemos el gusto de hablar con Leo Prieto, ¿ya? Un gran emprendedor tecnológico. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Astro Magallanes. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Leo, tú estás en Frutillar, ¿no es cierto? Así es, Buena, radicado acá en Frutillar. espectacular. ¿Y Al, toda al tu empresa? norte, al norte de ustedes, pero al sur del resto de Chile. Sí, para nosotros, desde Punta Arenas, nosotros los nortinos son de Aysén para el norte, todos. Todos, Todos son los exactamente. nortinos. Los de Exacto. Puerto Natales ya son nortinos. No somos los nortinos, exacto. Y de hecho me traje una nortina. Bueno, el tema es que, claro, tú estás en Frutillar, acá en Punta Arena, pero tú eres un empresario global. Entonces eso lo hace muy interesante y sobre todo vamos a hablar un poquito, quizás presentando un poco tu biografía, pero vamos a ir de lleno al tema satelital. Este es un programa que trata temas espaciales, no solamente el espacio exterior, vamos a hablar de teledetección, obviamente, de tu proyecto y del LEMU, pero también vamos a hablar, aparte de satélites, del metaverso, etcétera, porque el espacio ahora es ciberespacio, es mucho más amplio el concepto. Así que me imagino que te gusta el tema, así que también vamos a hablar un Me, poquito de eso. me encanta, me fascina. Y aparte que palabras más lindas que cosmos no hay. Y al final lo Sí, lindo es que cosmos habla de todo, no solamente lo que está fuera de nuestra atmósfera, sino que el espacio entre nosotros también es parte del cosmos. Así que tal como dijiste tú, los apasionados por el espacio no solamente nos gusta lo que está fuera de nuestro planeta, sino que incluso lo que está acá. así es. De hecho, a mí me gusta más el concepto ruso de cosmonauta que astronauta. Es mucho más Tal amplio, como cual. dices tú. Sí. La cosmonáutica, de hecho estuve en el Museo de Cosmonáutica y es espectacular. Los rusos tienen un aspecto ahí muy amplio de lo que es eso. Pero vamos de lleno a tu biografía, hagamos un pequeño resumen. Tú eres un empresario tecnológico, un apasionado por la tecnología, por la ciencia últimamente también, por la informática, ¿no es cierto? Dinos cómo empezaste en esto desde chico, me imagino a partir de tu primera empresa, Image Services creo que se llamó. Cuéntanos un poco cómo entraste al tema de la tecnología. Bueno, yo me crié en una casa muy poco tecnológica. Lo más tecnológico que había en mi casa eran las cámaras de fotos, pero como que eso era como quizás como el mayor gadget, el mayor chiche o dispositivo. eh, y mi papá siempre andaba como jugando con cámaras y cosas así, entonces llegó como una cámara de video a mi casa y eso, empezar a enchufar esos cables de la cámara de video a la tele, fue lo más cercano a alguna exposición tecnológica que tuve en mi casa hasta los 12 años. Nunca hubo un Atari, nunca hubo un Commodore, nunca hubo ningún tipo de videojuego, ni Nintendo, nada. Pero a los 12 años, por la pega de mi mamá, llega un Mac en blanco y negro, chiquitito, eh, y ahí empecé a jugar, prueba y error, ver qué cosas se podían hacer, muy limitado, así que tenía que empezar a inventar cosas. Obviamente, como En los estábamos 90, en el principio de los en 90, los 80. exactamente, Ya. tal cual, y no era tan fácil conseguir programas y nada, así que tenías que hacerte tus programas y por suerte en las revistas venían impresos el código del programa y tú a veces leías esa revista, escribías ese código y podías tener algo. Así que jugando un poco me empezó a entusiasmar, me empecé a enamorar de las cosas que uno podía hacer. Lo que siempre ayuda es que uno hacía algo, se lo mostraba a mi familia, se lo mostraba a mis compañeros de colegio y les sorprendía, entonces eso te motivaba para, oye, esto es interesante, podemos hacer más cosas, porque lo que uno hace acá, ¿cierto?, le interesa a los demás. Y por suerte vivía en Chile, primer país con internet en América Latina, me empiezan a salir en los diarios que en Chile tiene internet, y dije, quiero descubrir de qué se trata esto. Eh, y lo mismo, prueba y error con Internet, aprendí a hacer páginas web, así que a los 15 años, como dices tú, fundo una empresa por accidente, digo yo siempre, porque jugando hice una empresa falsa y para mi sorpresa esa empresa falsa empezó a traer clientes reales y como dicen, el resto de historia. Nunca más paré de los 15 años haciendo páginas web para terceros durante 10 años, para otros, para bancos, para líneas aéreas, para comercio electrónico y aprendiendo mucho de esos mundos, porque yo no tenía ni cuenta de banco cuando estaba trabajando haciendo páginas de banco, ¿cierto? No entendía cómo funcionaba el mundo del comercio electrónico cuando hacía plataformas de comercio electrónico. Y por ahí por el 2005 empecé a dejar de hacer páginas para terceros, para otras personas, y empecé a hacer mis propios proyectos de Internet. Y ahí quizás el más llamativo fue Firewire, un blog que se convirtió en el blog en español más influyente del mundo, que en 2016 fue
adquirido por un conglomerado sueco, y desde el 2018 estoy dedicado a este proyecto maravilloso que es Lemo. O sea, en resumen, tú empezaste a hacer una .com sin siquiera el mundo sabía que lo que era .com, una cosa así, ¿no? Y fuiste evolucionando en ese mundo, ¿no? Imagínate que yo hice una .com el año en que nace Yahoo y Amazon. De hecho, perdón, corrijo, 94. un año después que Amazon fue el 94, y el año Sí. de Yahoo, el año 95. Eh, Wow. Obviamente no tuve ni el éxito de Amazon ni de Yahoo, porque yo Claro. estaba jugando, pero si hubiese sido un poco más visionario, quizás ambicioso, quién sabe, quizás hubiéramos creado algo más grande. Pero tuve la suerte de estar ahí, muy en el principio, cuando estaban recién partiendo estos primeros proyectos. Pero también, Francisco, permitió que cuando la burbuja del .com, ¿cierto? La locura de las .com empezó a crecer, yo estaba vendiendo, comillas, páginas web. Entonces, Claro. todo el mundo quería hacer una .com y yo le estaba haciendo .coms a todos. Entonces, fue el momento correcto, ¿cierto? El lugar indicado, el momento indicado, y tuve la suerte de tener muchísimos clientes porque todo el mundo quería una página web en una época en que no había casi nadie en Internet. Y por eso se habla de la burbuja, porque había Claro. demasiada más oferta que demanda. Ah, perfecto. Claro. Y bueno, entre medio de Firewire, ¿tuviste Betaceta o fue después eso? Firewire parte por su cuenta y empieza a Ya. agarrar vuelo, y me doy cuenta que este como proyecto que lo había partido, ¿cierto? Por entretención nomás, sin ninguna ambición, sin ganas nuevamente de que se convirtiera en un negocio, empieza a agarrar vuelo, empieza a crecer, empieza a tener más de 1 millón de lectores mensuales, y dije, chuta, tengo que hacerme cargo de esta oportunidad que se está dando, así que metámonos con todo, y fundamos Betaceta para como englobar Firewire y empezar a crear más proyectos más allá de Firewire. Terminamos con 11 comunidades distintas, Firewire es la más famosa, pero hubieron muchos más, y Betaceta era la empresa que englobaba todo eso. Perfecto. Por lo tanto, después me imagino que Firewire ya se internacionaliza y tú pasas a tener una especie de multinacional, ¿no? Ahora, ¿cómo pasaste de esta .com, de esta empresa de medios digitales e internet, al tema del espacio? Y ahora nos metemos directamente al tema de Lemu. ¿Cómo Mira, te interesó el tema del espacio? a ver, el hilo conductor es siempre más o menos el mismo. Una vez que te empiezas a enamorar de la tecnología, te empiezas a enamorar de los datos, ¿no es cierto? Lo entretenido de crear un banco en línea es que ahora yo podía entender con qué frecuencia se usaba, qué botón era el que más usaban. Me acuerdo que en esa época le habíamos hecho la página del Banco BCI, primera plataforma bancaria en Internet en Chile, y inventamos algo que se llamaba la supercartola, ¿cierto? En que en vez de ver solo tu saldo, contábamos todos los saldos. Tu cuenta corriente, tus tarjetas de crédito y lo que fuera. Y eso era a partir de los datos, porque entendíamos que la gente hacía clic acá primero, pues clic acá, después clic acá. Entonces, ¿para qué hacer que hagan 3 clics distintos? Usemos esos datos, aprendamos y mejoremos la experiencia. Y creemos algo que no puede funcionar en una sucursal física, pero que en Internet es muy eficiente de hacer. Y pasa un poco lo mismo con Firewire. Yo empiezo a escribir de tecnología porque me interesaba, porque sentía que nos estaba hablando mucho sobre las cosas que pasaban en tecnología en Chile y en América Latina. Y tal como dices tú, nace con una intención de ser global. Por eso se llama firewire.com y no firewire.cl, ni chiletecnología.cl, ni nada así, porque siempre nació con la idea de, oye, que esto sea para toda la gente hispanohablante. Y siempre nos reíamos y decíamos que habíamos creado una micro multinacional, porque tal como dices tú, al poco tiempo teníamos equipo en 14 países distintos, oficinas en 3 países diferentes. Entonces, efectivamente, era una multinacional que operaba en muchos países diferentes. Pero, ¿por qué Firewire fue un éxito? Nuevamente, por los datos. Porque yo no sabía nada de periodismo, yo no era periodista, nunca había trabajado en un medio, pero miraba los datos y veía qué es lo que más leían, qué es lo que no les interesaba tanto, y así podía saber qué contenido era el más interesante para la comunidad de Firewire. Eh, y en paralelo, yo siempre he sido un enamorado de la tecnología. Antes de que me agarrara internet, yo quería ser Jacques Cousteau. Ese era el único ídolo que tenía en la vida, Francisco, es Jacques Cousteau. Yo quería ser un oceanógrafo, eh, eh, navegando los océanos y los mares del mundo, descubriendo nuevas especies y explorando el planeta. Pero cuando me agarra el mundo de la tecnología, yo siempre dije, bueno, este será mi hobby. Entonces yo buceaba, no sé, de vacaciones, o yo me iba a meter a un bosque el fin de semana, y de lunes a viernes programaba, ¿cierto? Y me dedicaba a la tecnología.
Y cuando el 2016 se vende Betaceta, Firewire, todo ese proyecto, ahora tenía como la oportunidad de decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde sigo? Una Reinventar. posibilidad era, claro, como reinventarme. Entonces dije, mira, puedo tomármelo con calma, dedicarme a hacer otras cosas. Por suerte, habían sido buenos resultados económicamente hablando, pero ese bichito de hacer cosas, te das cuenta que no es por la plata, es por ganas de hacer cosas, de cómo podemos eh, perseguir algún desafío que cree alguna solución para algún problema que tenemos. Y ahí empiezo a decir, ¿sabes que tiene que haber alguna forma de usar la tecnología, de poder usar los datos para poder entender nuestro mundo natural? ¿Por qué? Porque la mayor crisis que estamos viviendo es la crisis ambiental. Todas las otras crisis que estamos viviendo, la crisis del agua, ¿cierto? La crisis sanitaria, muchas crisis migratorias, están fuertemente afectadas por la crisis ambiental. Entonces yo estoy convencido que si nos hacemos cargo de la crisis ambiental, vamos a resolver muchas de las otras crisis. Y peor aún, si no nos hacemos cargo de la crisis ambiental, olvidémonos de la crisis económica, porque no va a haber economía, porque no va a haber vida. Yo sé que estoy siendo un poco dramático, pero así de dramático es la crisis ambiental que estamos viviendo. Entonces, sí, es ahí cosa de ver la empieza... cordillera de los Andes, como está desde el avión. Sí. Tal cual. Yo vivo acá en Frutillar y yo miro el volcán Osorno, el Hueñauca, y debe tener un 30% de la nieve que generalmente tiene en verano. O sea, realmente es sorprendente ver ese nivel de desertificación en esta parte. Bueno, estoy exagerando, perdonen auditores, no es desertificación, pero sí escasez hídrica, en una Exacto. zona en que no deberíamos estar viviendo esta escasez hídrica. Bueno, Nosotros con unos amigos empezamos a ver imágenes de la NASA a partir del deshielo en septiembre, y era impresionante lo que se había deshielado completamente la cordillera de los Andes a partir de este año, mucho más que años anteriores, pero es increíble. Este año, el 2021, al año anterior, sí que fue dramático lo que se pudo ver desde el espacio. súper dramático, tal como si estuviéramos viendo esa evidencia y tenemos herramientas como tú estás demostrando, ¿cierto?, que nos permiten medir eso y entender ese cambio. Entonces ya no es solamente que alguien dice que yo creo que, no, ahora tenemos evidencia y tenemos tecnología que nos permite poder medir eso, datos, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza esta conexión. ¿Cómo podemos usar los datos? Y yo me acuerdo que partí con una declaración súper fantasiosa, Francisco, y casi imposible. Le empecé a decir a toda la gente que me escuchara, yo quiero contar todas las hojas de los árboles que hay en el bosque. Me decían, ya, Leo, pero ¿y de qué sirve contar las hojas de los árboles en el bosque? Le digo, si somos capaces de llegar a hacer algo tan específico como contar las hojas de los árboles en el bosque, vamos a ser capaces de entender con mucha precisión cómo está cambiando este bosque, cómo está Sí. creciendo, ¿cierto? Si está desarrollándose con el mismo ritmo en que se ha venido desarrollando los últimos años y décadas, o si se está degradando y está empezando, ¿cierto?, a perder crecimiento o a deforestarse. Entonces, Y es posible usaba hacerlo esa... con satélites y drones. Ahora, en este momento es posible. Y Big Data. exactamente. Sí. Podríamos, estamos todavía lejos de hacer exactamente eso, contar todas las hojas, pero estamos cada vez más cerca. O sea, podemos estimar y podemos simular la cantidad de hojas que tiene un árbol hoy día con bastante precisión. De hecho, hoy día en la mañana con mi equipo estábamos justamente viendo eso. Más que estimar el comportamiento de los bosques y de los ecosistemas, estamos directamente empezando a simularlo. Y cuando digo simularlo, Francisco, estamos simulando todo esto virtualmente, donde plantaríamos las semillas, cómo crecerían, a qué ritmo, y podemos hacer simulaciones donde vemos décadas, siglos o milenios desarrollándose en base a las variables que conocemos. Sabemos que este árbol crece hasta esta altura, con esta densidad, con este volumen, ¿cierto?, que se desarrolla de tal manera, que van cayéndose los ganchos de tal manera, que mueren en cierto momento y cuando vienen otros árboles. Entonces tú puedes hacer simulaciones muy complejas donde puedes entender cómo se va a desarrollar ese ecosistema y por lo tanto entender qué podría pasar con este ecosistema si es que cambian estas dos o tres variables. Pero perdón, me estoy adelantando un poco a la No, historia. pero espectacular. Sí. Sigamos, un tema que tiene que ver Entonces, con los Gs. Pero bueno, sí, exactamente. no. Bueno, Sí. y entonces, entre el 2016 y el 2018, con esta idea de cómo podemos hacerlo, finalmente digo, ¿sabes qué? Voy a fundar un nuevo emprendimiento y lo que vamos a hacer es usar información para poder mejorar nuestro mundo. Así de genérico. Todavía no me queda tan claro qué herramientas y qué tecnologías, pero dije, ya, me voy a obligar a embarcarme en esto. Y me pongo a investigar muchas cosas distintas. Yo amo los drones, tengo muchos drones, pienso que ¿cómo se llama? La teledetección con drones es muy efectiva. Y cuando digo tengo muchos drones, en el sentido de que he probado muchos tipos de drones, he construido algunos, he comprado otros para probar distintas tecnologías, para ir viendo cuál podía ser más eficiente.
Y te empiezas a dar cuenta que por muy maravillosos que sean los drones, la escala planetaria es demasiado grande. Y no hay dron, a menos que te compres un dron militar, ¿no es cierto?, que en realidad es un avión gigantesco, no hay drones que puedan ser eficientes para el nivel de cobertura o mediciones que tenemos que hacer. Entonces, después empecé a pasar a globos meteorológicos. Y me llegué a comprar un globo meteorológico con paracaídas, hablar con la DGAC, ver todo de cómo podía hacer la prueba de lanzar un globo meteorológico, que básicamente es un globo que uno llena de helio, lo lanza a 100 kilómetros de altura, el límite de la estratosfera, ahí se expande el globo, revienta y cae con el paracaídas, y de esa forma, en unas 2 a 3 horas, tienes todo este vuelo que te permite hacer mediciones. Entonces, ahora podíamos llegar más lejos que un dron, de forma más eficiente, pero todavía no te daba la escala necesaria. Entonces, todo esto por principios básicos, Francisco. O sea, quiero lograr esto, cuál es la escala que quiero hacerlo, cuál es la frecuencia, cómo lo puedo lograr, y todos los caminos apuntaban a los satélites, a los satélites, a los satélites, a los satélites. Entonces me acuerdo el día que le digo a mi mujer, a la Eva, le digo, mi amor, voy a tener que meterme en el mundo satelital. Y me dice, ¿qué sabes tú de los satélites? Y bueno, muy poco, pero tendré que aprender nomás. Pero era porque para lo que yo quería lograr era el único camino posible. Entonces, Claro. por eso terminamos avanzando en esa dirección. Claro, porque la meta es global y tú quieres captar todo el planeta a través de las órbitas de los satélites. Entonces, estamos hablando de un proyecto que podría ser también apoyado con drones cuando tú quieres ampliar bosque, por ejemplo. Exacto, Quieres exacto. hacer una cuadrícula de bosque, medir la cantidad de hojas y después tienes una imagen de satélite de baja resolución y haces algún análisis de subpíxeles, me imagino, y Exacto. lo llevas a la escala de drones, ¿no? ¿Va por ahí más o menos el Justamente, esquema? Ya. justamente, o sea, nosotros empezamos a usar muchas tecnologías distintas y al principio dije, no tengo cómo financiar esto. O sea, yo tenía algunos recursos, mis ahorros, ¿cierto?, que yo podía usar para gastar, pero esto no iba a funcionar solamente a partir de la plata que yo pudiera invertir en esto. Entonces, había que generar algún nivel de ingreso. Entonces dijimos, ya, esto es visión artificial. Lo que estamos convencidos es que acá, hoy día, el avance de inteligencia artificial y especialmente de visión artificial, ¿cierto?, entrenar cámaras para entender lo que están viendo, va a ser una de las mejores formas de poder medir todo nuestro mundo y de forma poder saber qué acciones tenemos que hacer para poder revertir esta crisis. Y en el camino, un poco como caballo de Troya, empezamos a ofrecer servicios para construcción, para minería, para puertos incluso, donde trabajamos con cámaras, visión computarizada, para entender procesos muy complejos, que después decíamos, mira, todas estas metodologías las vamos a poder aplicar después para el bosque. Y así estuvimos entre el 2018 y el 2020. Y el 2020 finalmente damos el salto y nos enfocamos de lleno, desde enero del 2021, en Lemu, en el ecosistema. Y tal como decías tú, Francisco, la idea era que tenemos una estrategia que llamamos de cielo a suelo, que significa que usamos satélite para obtener datos a muy gran escala, pero relativamente baja resolución, sumados con datos a nivel de suelo de muy alta resolución, pero muy baja escala, ¿no es cierto? Y la idea es que, y esta es un poco la hipótesis que ya estamos validando, es que podemos usar estas distintas escalas y todo lo que hay entre medio, ¿cierto? Sí. Tal como si tú, drones, aviones, ¿cierto? Y otros tipos de mediciones que hay entre medio, para usar los datos de uno para entrenar al otro. Es decir, si sabemos que desde el espacio estamos viendo esto, y pues vamos en terreno y sacamos ciertas mediciones, podemos entrenar los algoritmos para que entiendan que lo que del espacio se ve así, en el suelo corresponde a esta otra cosa. Claro. Entonces, de esa forma usamos toda esta combinación de capas de datos, muchas capas de datos distintas, desde 500 kilómetros de distancia, ¿cierto?, hasta 50 centímetros de profundidad. Porque nos estamos metiendo bajo la tierra y estamos sacando muestras de suelo y muestras de agua, genética ambiental, como le llaman, que nos permite poder secuenciar genéticamente y entender qué especies hay en un ecosistema a partir de los rastros de ADN que va quedando en el agua o va quedando en el suelo. Entonces, de hecho, hicimos unas pruebas ahora en octubre en el Parque Oncol, en la región de Los Ríos, y detectamos más de 750 especies en las 7 puntos de muestra que hicimos en la primera prueba, pero ya en la primera prueba, Francisco, descubrimos 4 especies de anfibios que nunca habían sido documentadas en esa zona. Algunas que nunca se habían documentado en Chile, anfibios que supuestamente solo existían en Argentina, otros anfibios que nunca se habían documentado tan al sur, que en la zona central, de hecho la zona de Farellones en Santiago es el único lugar donde se habían identificado
esa especie y nosotros la estábamos identificando ahora en el Parque Oncol en la región de los ríos. Entonces, ya en la primera prueba te das cuenta lo poderoso que puede ser la genética ambiental para poder entender qué especies habitan estos ecosistemas, que no los vemos, porque son muy chicos, porque se esconden bien, ¿cierto? Pero el problema es la escala. Es Claro. lo que puedes medir en un espacio muy chico. Entonces, tal como dices tú, esta combinación de tecnología para ayudar a ir entendiendo nuestros ecosistemas. Antes de pasar al satélite, a los sensores, a lo técnico, entonces entiendo de que LEMU vendría a ser una aplicación también donde personas podrían también participar en este estudio a través de sus smartphones, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Entonces, Ya. hasta el momento hemos estado hablando de forma muy abstracta de Lemu, pero ¿qué es lo que es específicamente? O sea, ¿en qué termina todo esto? ¿Cuál es el producto, por así llamarlo? Es una app. Una app para iPhone y para Android, que ya se pueden inscribir. Estamos en etapa de acceso anticipado, es decir, tenemos ya casi 1000 usuarios usando la app, muy llena de fallas, llena de errores, porque a mí personalmente me gusta una forma de construir que llamamos construir en público, o vestirse en público, como le decimos nosotros, en donde no esperamos encerrarnos 2 años hasta que la app esté perfecta, sino que la sacamos al público con Claro. invitación, pocos usuarios puedan entrar todavía, pero que ya puedan empezar a interactuar y ya empezar a entender qué podemos mejorar, cómo tiene que funcionar. Entonces ya la comunidad nos está ayudando a crear esta solución. Nosotros tenemos una hoja de ruta de varios años con todos los desarrollos que se vienen, pero mientras antes podemos involucrar a la comunidad, antes podemos entender qué es más prioritario, qué necesitan antes. Entonces, por ejemplo, ahí mismo en Punta Arenas, estamos hablando con el equipo de WCS Chile, que son los que los custodios del Parque Parque Caruquinta, Caruquinca, sí. exactamente, en Tierra del Se le Fuego, que está estamos quemando el muy de bosque. cerca, que se le está tristemente quemando el bosque y las turberas, que es incluso más crítico, porque las turberas se demoran siglos en desarrollarse. 400 a 500 años pueden tener una turbera que se está hoy día tristemente quemando. Entonces, involucramos a organizaciones como ellos para que nos ayuden a ir entendiendo cómo podemos crear tecnología que los ayude a ellos a poder mejorar o maximizar el impacto de la labor que hacen. Espectacular. Muy buenos socios, ¿ya? Porque estamos hablando de muchas hectáreas. Bueno, en estos momentos ya van 1.200 hectáreas quemadas, lamentablemente. Está un poquito fuera de control el fuego. Pero a través de satélite estamos analizando cómo va avanzando esto y cómo se puede ir cambiando entre varios Exacto. amigos. Entonces, ahora quería pasar yo al tema de los sistemas de información geográfico. Después vamos a rematar con el tema satélite para terminar. Me imagino que aquí tienes integrado también una parte de usuarios ya avanzados, ¿no? Donde los sistemas de información geográfico gratuitos que hay en todo el mundo puedan ser un aporte también al proyecto LEMU. Nosotros obviamente usamos sistemas de información geográfico para todos los análisis que hacemos nosotros, pero lo que nosotros necesitamos es que el LEMU sea masivo. Ya. Entonces nosotros siempre decimos medio en broma, medio en serio, de que LEMU es como un mini SIG o un mini GIS, ¿no es cierto? Por sus siglas en inglés. GIS, Eh, claro. Sí. un GIS, ¿no es cierto? Porque al final lo que necesitamos es que esos datos que existen, que están disponibles, pero que requieren usuarios expertos para poder entenderlos, analizarlos y poder aprovecharlos, necesitamos que la mayor cantidad de gente pueda usar eso. O sea, ¿cómo hacemos esto masivo? ¿Cómo hacemos que cualquiera de nosotros pueda descargar Lemu, abrirlo y entender esos datos y decir, chuta, no tenía idea que había un humedal importante acá al lado mío, o no tenía Sí. idea que habían cursos de agua, lo que nos pasa muchísimo, las ciudades rápidamente van cubriendo los cursos de agua, los van canalizando, van siendo subterráneos, ¿cierto? Y ya desaparecen. Y no tenéis idea por dónde pasa el agua, y sabéis que después llega al mar, pero no tenéis idea por dónde pasó. Entonces, es importante que vayamos entendiendo todos esos ciclos, o lo que hemos escuchado tristemente de nuestros políticos decir, de todos lados, decir Sí. que el agua se pierde en el mar. Y tú decís, pero qué locura más grande. No, es que lo que queríamos decir es que no se aprovechó para riego. Sí, pero nunca se pierde. El agua es un ciclo cerrado. Es un Llega ciclo al mar, social. se evapora y después vuelve a estar disponible para riego. Es decir, si no Sí. llegara, si no Sí. necesitamos que esté en ese ciclo y nunca el agua se pierde. Entonces, te das Claro. cuenta de que lamentablemente no hemos ido desconectando nuestro mundo Sí. natural. Entonces necesitamos que esta app sea disponible para todos y por lo tanto tiene que ser mucho más sencillo que un GIS, pero con el poder del GIS. Entonces hoy día nosotros ya tenemos cientos de capas de datos que estamos integrando en la app, muchas de ellas que tú podís manualmente ir a buscar a la universidad de no sé qué y tú cargarlo en tu sistema de información geográfica y poder entender esos datos, pero acá hacerlo más masivo y Y lo abierto. más usable posible, más abierto. Entonces, Pero sí,
lo que estamos, solamente para cerrar esa idea, lo que sí estamos haciendo es que estamos poniendo a nuestros usuarios expertos, tenemos un grupo de expertos que está creciendo todo el tiempo, para que esta app también sea útil para ellos. Entonces nos dicen, oye, buenísimo que sea más fácil de usar para más gente, pero acá yo estoy encontrando datos que ni siquiera sabía cómo llegar a ellos y Lemu me los está facilitando. Entonces, para Claro. ellos, siempre que la licencia lo permita, estamos permitiendo que tú puedas darle trazabilidad completa y llegar hasta la fuente del dato, incluso el paper probablemente en el que está basada la metodología, y puedes tú descargar el dato y tú luego ahí cargarlo en tu propio sistema de información geográfica para hacer tus análisis, pero ya fuera del Lemu. Bueno, Leo, entonces lo que entiendo yo es que aparte de una plataforma masiva, que puede ser más bien una vertiente educativa, ¿no es cierto?, sobre cómo comprender el planeta y su evolución, también podríamos hablar de que es una plataforma de investigación potencial, ¿no? De que científicos, estudiantes, investigadores lo utilicen como una plataforma territorial tipo Google Earth de datos, metadatos y toda una especie de información multiespectral del territorio, del planeta, ¿no? De cuencas hidrográficas, etcétera. Justamente, de muchas capas de datos distintas. Algunas son datos de fuentes hiperespectrales, otras son datos de ciencia ciudadana, observaciones de especies que la gente está agregando con sus celulares. Entonces, hay muchísimos tipos de datos distintos, pero que todos aportan en construir este atlas de la biosfera, como estamos llamando al EMU. Pero la forma informal de decirlo es un Google Earth de la naturaleza. ¿Cierto? Un Google Maps del mundo natural. Es un poco como la forma que tratamos de explicarlo para que entiendan de qué son mapas, es todo información geoespacial, pero en vez de encontrar calles o ciudades, ¿cierto? Tiendas, supermercados o colegios y universidades, acá tú puedes encontrar ecosistemas, especies, ¿cierto? Las cuencas hidrográficas, los ríos, para que tú vayas entendiendo la naturaleza en la que estamos. ¿Y para qué? Para que podamos todos ampliar nuestro conocimiento, conectar tanto con las instituciones o otros individuos que puedan estar interesados y poder generar acciones. Lo más importante es que entendamos qué acciones podemos hacer nosotros, porque todos, si todos nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Las casi 8.000 millones de personas que somos en el planeta, y hacemos pequeñas acciones, podemos dar vueltas, tenemos una capacidad nosotros como humanidad de realmente lograr cosas extraordinarias cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso queremos ya nosotros un poco, ayudar a crear más conocimiento, a conectar para poder generar acciones y que todo eso derive en un impacto ambiental positivo. Ahora, esta es una plataforma, una aplicación, que es un Google Earth, un Map Services, ¿no es cierto?, que va a estar disponible a todo el mundo, pero hay otras plataformas, por ejemplo, la NASA tiene una, Image Hunter, por ejemplo, a través de Apollo Imaging, tiene una donde tú puedes ver, antes de comprar satélites, ver los satélites, y me imagino que además, como tienes un satélite propio, tú entras a este mundo de negociar, de intercambiar imágenes con otras satélites, ¿no? Con otras empresas, etcétera, ¿no? Tal cual, cuando nosotros partimos al principio, cuando estaba partiendo, yo asumía que habiendo más de 3.000 satélites en órbita, dije, está lleno de satélites que me van a servir. Y la primera sorpresa que me empecé a llevar fue que, si bien hay muchos satélites que orbitan sobre todo el planeta, en realidad, Chile, cualquier rincón del planeta, no todos están capturando datos todo el rato. Entonces, te empezaba a sorprender, a mí me sorprendió, darme cuenta de que había satélites con mucha información académica o científica de libre disposición, cualquier persona puede usar estos datos, pero tenían una frecuencia temporal, es decir, tenían mucha mayor frecuencia de captura de datos en el hemisferio norte, pero cuando pasaban por el hemisferio sur, cuando pasaban por Chile o Argentina o Brasil, con suerte sacaban una foto a la semana o una foto al mes, y cuando tú pasabas por zonas como esas lindas nubes que veo en la foto que tenés tú de fondo en Punta Arenas o acá en Frutillar, puede que justo pasara el satélite y le agarraban nubes, y después pasaba un mes después, nubes. Y de repente yo encontraba zonas como el Parque Nacional Queulat, ¿cierto?, en Aysén, que tenía fácil 6 meses de imágenes de nubes. Entonces, si bien habían imágenes satelitales disponibles, no podías hacer nada con esas imágenes satelitales. Y después cuando tú ibas a los comerciales, ¿cierto?, tú decías, ya, bueno, ya, estos son los satélites gratuitos y científicos, pero vamos a ver a los que tienen un negocio detrás y que te cobran por esto. Chuta, $5.000 la foto, si yo quería una foto reciente, $200 si quería una foto antigua. O sea, igual son órdenes de magnitud que no son baratos, no son $1, $2 por foto. Y si yo quería hacer eso para todo Aysén o todo Magallanes o todo Chile o todo el mundo,
era inviable, no podía yo gastar esa cantidad de plata, y más encima para una foto o para fotos de un año, cuando yo quería era ver el progreso todo el tiempo. Entonces, ahí uno empieza a investigar cuál es la forma más eficiente de hacerlo, y empezamos a caer con que teníamos que lanzar nuestro propio satélite. Ojo, pero este satélite, nosotros no pretendemos que reemplace todas las otras necesidades que tenemos satelitales. Entonces, nos apoyamos con todos estos distintos proveedores de la NASA, de la ESA, los comerciales, y sumamos nuestro propio satélite para este universo de datos. Y lo interesante, a mí, como personalmente, como niño nerd, que no lo podía creer, cuando me contactaron de la NASA, del JPL en California, diciéndome, oye, vimos la noticia que Choro el satélite, nos encantaría colaborar, no lo podíamos creer, digo, bueno, felices de colaborar con ustedes, por favor. Entonces, es muy interesante ver que si bien nosotros usamos muchos datos de la NASA, organizaciones como la NASA también quieren compartir los datos que nosotros, o tener acceso a los datos que nosotros vamos a estar generando también. Entonces, es muy lindo de que eso es algo que ha cambiado bastante, Francisco, últimamente, de que hay mucha más disposición a compartir y colaborar con datos que lo que había hace 5 o 10 años. Hay empresas disruptivas que han aparecido últimamente con satélites que son más bien nano e incluso pico satélites, como Planet, por ejemplo, y ellos Sí. tienen una bandada de satélites, no en el espectro multiespectral, pero sí en la banda visible, y son muy baratas. Tú podrías como empresa cuando ya, una pregunta, cuando ya, por ejemplo, esté andando Lemo, esté orbitando Lemo, ¿podrías negociar con ellos a través de Planet para que a través de tu plataforma se acceda a estas imágenes y viceversa? ¿Sería una posibilidad? Siempre hay posibilidad, pero las estrategias son un poco distintas. O sea, nosotros también, dentro de todo ese análisis de proveedores comerciales, Planet fue uno de los que accedimos. Y si bien Planet nos daba acceso a imágenes satelitales de muy alta calidad y con muy alta resolución temporal, no te permiten descargar esas imágenes para hacer tu propio análisis de visión artificial. Ellos quieren ofrecer los servicios de visión artificial. Entonces decís, bueno, pero yo quiero comprarte las imágenes y hacer yo el análisis. No, ese servicio lo entrego yo, y como para mí no es prioridad esto, va a estar disponible en 2025. Entonces, chuta, bueno, más adelante colaboraremos, pero por ahora necesito avanzar en otra dirección. Entonces, Claro. hay datos a los cuales uno puede acceder, pero con distintas estrategias. Y para conectar con lo que tú estabas comentando, justamente ya para meterle un poco de palabrería técnica, justamente el satélite que nosotros hoy día estamos construyendo, se está construyendo en este momento, y que se lanzaría en marzo del 2023, y que hemos bautizado Lemu Ñe. Lemu significa bosque en mapudungún y Ñe significa ojo, entonces este sería nuestro ojo del bosque. Eh, es un nanosatélite del porte de una caja de zapatos, 30 por 20 por 10 centímetros, donde su principal sensor, su principal carga útil, es una cámara hiperespectral, un generador de imágenes hiperespectral. Y para quienes nos están escuchando y que quizás no son tan familiares con el término, como siempre hemos escuchado desde el colegio, el ojo humano ve un cierto espectro de luz. Y sabemos que hay otras especies, ¿cierto? Los gatos, las mariposas, las abejas, que ven un espectro de luz más allá del ojo humano, ¿no es cierto? Y estas cámaras hiperespectrales son un poco como eso. Son capaces de ver el rango de luz más allá de lo que puede ver el ojo humano. En nuestro caso, va del rango de los 450 nanómetros hasta los 900 nanómetros, es decir, llegamos hasta las bandas infrarrojas que el ser humano no puede ver, y tenemos 32 bandas distintas. ¿Y qué nos permite eso? Nos permite sacar fotos con estas distintas bandas de luz, y por lo tanto no solamente veríamos, por ejemplo, distintos tonos de verde al mirar un bosque, sino que seríamos capaces de ver con mucha más precisión las diferencias en cómo están reflejando la luz, ¿cierto? Qué tan opaco o qué tan brillante, cosas que el ojo humano igual puede detectar. Bueno, acá lo podemos detectar con muchísima más precisión, y eso se convierte en lo que se llama una firma espectral. Y con esa firma espectral, usando entrenamiento en terreno, lo que hablábamos al principio, Francisco, ¿no es cierto? Trabajo en terreno con el trabajo desde el espacio, podemos decir, ok, esta foto que tú sacaste aquí, señor satélite, o señora satélite si queremos, corresponde a esta especie de árbol, y por lo tanto podemos empezar a entrenar los algoritmos para que entiendan que esa firma espectral corresponde a un lingue o una tepa o un roble, ¿cierto? Ñirre o lo que sea. Y es increíble pensar que desde 550 kilómetros de altura somos capaces de clasificar las especies de vegetación que tenemos en la Tierra. Entonces, al final, es un satélite para observación de biodiversidad y para ayudarnos a
censar, medir y clasificar, ¿cierto?, la diversidad de especies que tenemos, para ver dónde tenemos que priorizar los esfuerzos de conservación, de restauración o de regeneración, dependiendo cuál sea el caso. Primero, para frenar la deforestación, que creemos que es uno de los atajos importantes para revertir la crisis ambiental y poder aumentar la restauración, la regeneración de ecosistemas en zonas críticas donde vemos que el impacto puede ser más alto en el corto plazo. Básicamente ayudándonos a priorizar qué acciones tenemos que hacer. Perfecto. Por lo tanto, si abarca el infrarrojo cercano, el mediano o el lejano, estamos detectando clorofila, ¿ya? Como dices tú muy bien, se puede detectar especies, intraespecies, sectores donde hay muchas especies conviviendo también, y Exacto. también en la luz visible, ¿no es cierto? Ese es el sensor. La consulta es, ¿ese es el sensor único, el multiespectral infrarrojo? ¿O también tienes un pancromático con el que tú puedas mezclar la alta resolución del pancromático con la infrarroja? ¿Con la multiespectral? No, en un momento, de hecho, íbamos a lanzar con un sensor RGB y pancromático. Hay que pensar que estamos lanzando, insisto, del tamaño de una caja de zapatos. Y por lo tanto, la cantidad de sensores disponibles para esas dimensiones eran bastante bajas, muy pocas. Hoy día estamos trabajando con un proveedor de Sudáfrica, pero yo me paseé por Europa, me paseé por Asia, fui a las instalaciones del gobierno chino, con hiperseguridad detrás de muros del ejército, ¿cierto? Una experiencia alucinante para contarle a los ¿Los nietos algún día, Francisco. satélites Gaofen, sorry? ¿O No, otros? ¿No? fue con el equipo del Chang'e, del rover que terminó en Marte. En Marte, ya. Sí, porque justamente lo que buscábamos era algo muy pequeño. Y lo único que estaba haciendo el gobierno chino en esa época tenía que ver con los rovers muy pequeños y con cámaras ahí. Entonces, logré llegar al equipo que había creado las cámaras del Chang'e y me junté con ellos y me llevaron después de una sala a otra sala, un subterráneo a otro subterráneo, unos galpones gigantes. Claro, yo pasaba por el lado y veía unos satélites inmensos con unas banderas chinas gigantescas, unos simuladores de sol, no, una cantidad de cosas, Francisco, que no voy a creer. Y decía, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? ¡Qué maravilla! Para al final llegar a una sala donde estaban expuestos todos los componentes del Chang'e y estaban ahí todas las distintas cámaras y me habían mostrado cómo habían hecho cada uno. Muy sorprendente, muy potente, pero al final nos dimos cuenta que habían tantas variables y podríamos hablar una hora más sobre esto, pero por un lado teníamos muy alta resolución pancromática, ¿cierto? RGB, lo que ve, perdón, no pancromática, RGB, lo que ve el ojo humano, otras unas combinaciones de RGB con pancromáticas para agregarle más resolución terrestre, ¿cierto? Las imágenes a color que teníamos. Después teníamos unas que eran hiperespectrales con cientos de bandas espectrales, pero una resolución terrestre relativamente baja. Y al final, pros y contras de cada uno, dijimos, ¿sabes qué? Vamos con una que tenga 32 bandas espectrales, que creemos que es la que nos va a permitir hacer más cosas interesantes, y vamos a combinar esas bandas de forma distinta, pero con una resolución terrestre de menos de 5 metros. Es decir, cada píxel en la imagen, para quienes nos están escuchando, cada píxel en la imagen va a corresponder a una superficie de 5 por 5 metros, es decir, 25 metros cuadrados, que si bien suena bajo, porque 25 metros cuadrados no es poco, en el mundo satelital es alto, en algunos casos 60 veces más alto que otros datos a los cuales tenemos acceso hoy día. Es considerado alta resolución. 5 metros es alta resolución, formalmente. Exacto. De hecho, nosotros, el primer satélite, ¿sí? No, nosotros somos y más encima somos sub 5 metros, somos 4.75 metros. Ah, espectacular. O sea, es cercana a la resolución del Fasad Charlie. Andamos por ahí en multiespectral. Está muy cerca, ¿no? Yo lamentablemente tengo solo una imagen del Fasad Charlie. Me ha sido muy difícil tener acceso a los datos que ha generado Fasad Charlie, pero sí, deberíamos estar muy cerca de eso. Porque pensar de que el primer satélite de observación de teledetección de la historia que fue privado para el comercio fue el Spot 1 y era de 10 metros. O sea, obviamente esto lo supera y es multiespectral. O sea, podríamos tener quizá en algún momento una consulta, el LEMU 2 ya con una cámara pancromática doble sensores, ¿no? ¿Podría ser? Mi compromiso con mi equipo y con mis inversionistas es que no sabemos si vamos a terminar lanzando una constelación, es decir, muchos más satélites en el futuro, o si este es el único satélite que vamos a lanzar. Y esa es la respuesta oficial, no solamente la pública, pero es lo que también le he dicho a mi equipo, porque LEMU para mí, para nosotros, no es una empresa espacial.
Nosotros somos una empresa de tecnología para el mundo natural. Y si nosotros podemos evitar lanzar satélites, feliz, usemos los satélites que existan. Pero para nosotros el LEMUñé es un proyecto de investigación y desarrollo. Nos va a permitir acelerar el desarrollo de nuestros algoritmos de visión artificial, nos va a permitir poder, tal como tú dijiste, negociar mejor con otros proveedores, diciendo, oye, yo no quiero tener que lanzar satélites, quiero usar tus datos. Pero si tú no me das acceso a los datos, voy a tener que lanzar satélites y te vaya a quedar sin un cliente. Entonces también hay muchas variables que nos permiten poder acelerar el lanzamiento de esto, pero yo nunca he tenido la mentalidad de hacerlo todo yo. O sea, no es que estemos lanzando un satélite nosotros porque creemos que solo podemos usar nuestros satélites. Por el contrario, a mí me gusta la idea de colaboración abierta. Ojalá usar satélites, herramientas, datos de todos los que ya existan y participar de ese concierto global de datos. Pero también digo que quién sabe, en una vez nos damos cuenta de que la mejor forma de generar el impacto que estamos buscando es lanzar más satélites, así que podría pasar eso también. O quizá en colaboración con el proyecto satelital de la FACH, con la Universidad Mayor. Podría ser también. Hemos hablado también con el Servicio Nacional Espacial sobre su proyecto del Servicio Nacional Satelital. Estamos muy atentos a lo que está pasando por ahí, pero avanza a un ritmo mucho más lento ese tipo de proceso. Sí. Una de las gracias de que nosotros somos el primer satélite privado de Chile es que podemos movernos con mucha más agilidad. Y también acá en América Latina, afortunadamente en América Latina se está desarrollando con fuerza. En Argentina, como tú debes saber, está Satellogic. Yo soy bien amigo del fundador de Satellogic, de Emiliano. Y obviamente también queremos colaborar con ellos y con todos los otros que hay. Es decir, afortunadamente hay mucho pasando en esta industria y todos con el interés de tener datos de la más alta resolución posible para poder entender nuestro planeta, que es lo que más necesitamos en este momento. Ahora pasemos al tema de las ciudades y el territorio para terminar un poco, porque sé que vas a estar un poquito ocupado. Tú estás en Frutillar. Curiosamente, al frente, al otro lado de la cordillera, está Neuquén, donde están los chinos, con una estación de rastreo satelital. Y un poquito más abajo está Bariloche, donde crean satélites de radar. O sea, ¿qué pasa con el sur de la Patagonia? Algo está pasando. Bueno, y tú sabes que en Punta Arenas está una de las estaciones de descarga de datos de la red global satélite. Entonces, mira, yo creo que hay varias variables que lo hacen interesante. Una, que mientras más lejos estamos del Ecuador, mayor visibilidad tenemos de satélites, ¿no es cierto? Porque obviamente que en el Ecuador las órbitas pasan más separadas una de otra, pero la mayoría de los satélites tienen órbitas polares. Entonces, una vez que llegan a los polos, se juntan casi todas las órbitas. Entonces, mientras más lejos estamos del Ecuador, si bien más cerca del Ecuador pueden haber muchas eficiencias a nivel de lanzamiento, más lejos del Ecuador hay más eficiencia a nivel de medición o comunicación con los satélites. Entonces hay una gran oportunidad en que se desarrolle por acá. Pero es una coincidencia. O sea, una de las cosas maravillosas es que yo puedo estar desde Frutillar creando una empresa global como Lemu. Lemu no tiene oficina. Somos hoy día 31 personas repartidas en nuevas ciudades, en 3 continentes, un equipo realmente global, y yo lidero ese equipo desde Frutillar. Y ese es un pueblo, técnicamente es un pueblo porque tiene 15.000 habitantes, así que clasificación es una ciudad pequeña, sí. Y podemos estar creando hoy día empresas satelitales desde cualquier rincón del planeta, incluso desde una ciudad como Frutillar, y como decía, Punta Arenas tiene un potencial tremendo porque ya provee servicios satelitales. Sí, acá ya estamos hablando de un proyecto Smart City, de un parque tecnológico en Cabo Negro, donde ya varias empresas están ahí confluyendo. De hecho, me tocó hacer el estudio de eso. Pero ahora tú estás en Frutillar, aprovechemos eso de hablar para terminar. En Frutillar, ¿has pensado en algún momento crear un hub, una especie así de distrito digital a partir de tu emprendimiento y con la municipalidad? Porque el tema del Smart City es una posibilidad de desarrollo tremendo para ciudades pequeñas, sobre todo. Sí, mira, yo estoy acá en constante comunicación con los colegios, con las universidades, con el municipio, con todos. Yo siempre muy abierto a colaborar con todos, porque creo que es importante que colaboramos. Nunca he sido muy fanático de la construcción de infraestructura para crear ecosistemas. Yo creo que los ecosistemas me refiero en este sentido, no ecosistemas naturales, sino que ecosistemas de disciplinas, industrias, ¿cierto? Iniciativas. Es tal cual. O sea, yo creo que no necesitamos construir nada especial. Lo que sí necesitamos es habilitar el contenido.
O sea, lo que necesitamos es que haya más acceso a laboratorios e información, a contenido. Esos laboratorios pueden ser totalmente digitales, disponibles en Internet, o esos laboratorios pueden ser físicos, puede ser un galpón lleno de herramientas reales. Y creo que esa combinación de factores es súper importante. Pero no por no tener la infraestructura física, no se puede avanzar en desarrollar el conocimiento. Y es súper importante que pensemos en eso. Yo hace 20 años atrás tuve la suerte de que el presidente Lagos, en su primer año de gobierno, me invita a la gira presidencial a Silicon Valley, primera gira presidencial, ¿cierto?, con foco en tecnología, en Internet, que pareció alucinante que tuviera esa visión, pero cuando volvemos a Chile, se crea un polo tecnológico, comillas, en Curauma, afuera de Valparaíso, y se construye un edificio. Y a mí siempre me rascaba la cabeza y decía, ¿por qué creen que construir un edificio es lo que gatilla que exista un ecosistema, una comunidad? Yo creo que lo que necesitamos es conectar personas, y esas personas se pueden conectar en un bar, en una cafetería, por internet, por videoconferencia, y lo que tenemos que hacer es facilitar el intercambio de ideas, el intercambio de información, que las personas se puedan comunicar, porque cuando nos comunicamos nos conocemos, cuando nos conocemos generamos confianza, y cuando hay confianza colaboramos. Y ahí sucede este ciclo virtuoso de la colaboración. Pero todo esto parte de la comunicación, de conocernos. Lo que tú haces, Francisco, tener este programa donde ayudas a comunicar lo que está pasando, es parte de esto también. Pero esto, como tú sabes, es muy unidireccional. Hay gente que nos está escuchando. Entonces, son muy necesarios espacios también de interacción bidireccional, que puede ser digital o puede ser físico. Claro. Y de colaboración. A partir de eso se crean comunidades. Y a partir de eso, tal cual. Exactamente. Todo eso va derivando en colaboración. Perfecto. Espectacular, Leo. Bueno, te vamos a invitar en otra oportunidad cuando tengas tiempo, por supuesto, para hablar de metaverso, de ciberespacio, que nos faltó un poquito de tiempo. Feliz, encantado que hablemos de eso en el futuro. Y la proyección del futuro, las criptomonedas, etcétera. Así que encantado. Muchas gracias, Leo. Excelente tu proyecto. Ojalá que podamos acceder pronto a investigar. A mí me encantaría entrar a tu grupo de investigación. Y obviamente ahí podemos seguir conversando sobre el proyecto Lemu y todo lo que venga con eso. Así que muchas gracias por esta entrevista y saludos a Frutillar desde Punta Arenas. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación, y te invito a ti y a todos los que nos escuchan que se metan a le.mu desde su navegador o que descarguen desde la App Store o desde la Play Store, que descarguen Lemu directamente y desde ahí pueden solicitar invitación, y todos los días martes estamos enviando cientos de invitaciones. Entonces, si no es este martes, probablemente el próximo o muy pronto, les llegará una invitación y pueden entrar a Lemu y pueden empezar a ayudarnos a construir y mejorar este producto para que se convierta en el atlas de la biosfera más útil para todos nosotros. Entonces, Lemu en Google Play y Apple Store y le.mu sí. En Internet, en cualquier Exactamente, sitio, tal cual. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Que estés muy bien. Chao. Gracias. Chao.